Horacio, obviamente tenés responsabilidades en la Liga, como se conoce popularmente en toda la región, en la Liga Agrícola Cooperativa, y se está notando mucha volatilidad de precios. Se ha armado una tormenta perfecta, digo, ¿no? Porque, no sé, hasta Indonesia está reteniendo el aceite de palta, hay países que están reteniendo alimentos, se ha volado el precio de commodities que producía Ucrania, pero también la imposición a Rusia de estas sanciones hacen que no pueda exportar, Estados Unidos en sequía, hay un montón, hasta China tiene problemas de clima. ¿Cómo podemos salir airosos de esta situación teniendo un muy buen sistema de precios y a su vez poder pagar los alimentos los argentinos? No, bueno, Diego, si tuviera la respuesta a todas esas cosas... Serías presidente. Estaría en otro cargo. No, bueno, yo comentar algunas cosas de las que mencionaste vos. O sea, realmente lo que es el sector nuestro, el agropecuario, siempre es difícil hacer futurología, ¿sí? O sea, depende de vaivenes del mercado internacional, depende del clima y depende del funcionamiento de la economía argentina, que durante décadas estamos siempre en permanentes turbulencias, por arreglo con el fondo o sin arreglo con el fondo y demás. Eso es complejo en una situación normal. Si a eso le sumamos un estado de guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, cosas que podemos estar conversando hoy, quizás mañana quedamos pueden cambiar totalmente, fuera de foco. Entonces, lo que uno ve en estas situaciones, es decir, cada vez que hay un conflicto, cada vez que se genera miedo, incertidumbre, bueno, aparece por lo general un aumento de los commodities, las materias primas, y por el otro lado ves, una baja de las bolsas de comercio. Se va a lo seguro, digamos. Pero si encima los beligerantes, los que están en conflicto, son Rusia y Ucrania, que son jugadores importantes en lo que es la exportación fundamentalmente de trigo y maíz, la situación es todavía muchísimo más compleja. O sea, Argentina puede salir ganando y mucho de esta situación, ¿no? Sí, lo que digo es que hay una enorme volatilidad, ¿sí? Claro. Hasta ahora todo viene para arriba. Entonces, en la Argentina, en nuestro país, aún con las retenciones en la soja, el trigo y maíz, bueno, la soja hizo, hasta ayer era en $465 el precio a mayo, ¿sí? O sea, cosecha. El maíz, $300 a mayo. El trigo que ya se cosechó viene escalando de la cosecha y hay precios a mayo de $325. Son precios excelentes, o sea, motivado por toda esta incertidumbre del conflicto. La parte buena son los muy buenos precios. La parte complicada, desde mi punto de vista, es lograr aprovechar la oportunidad de exportar lo máximo que se pueda, cuidando de que quede en la Argentina lo necesario y lo suficiente para que todos estén, bueno, alcanzar. Y ahí vamos, porque se está hablando de un fideicomiso en el trigo, por ejemplo. Esto lo se está defendiendo desde comercio. ¿Es posible este fideicomiso para que los molinos tengan que hacer y a su vez poder exportar lo más que se pueda? O sea, no te puedo dar detalles y explicaciones de lo que no conozco con exactitud. O sea, eso se inició con el fideicomiso a los aceites, ¿sí? Y funcionó más o menos bien en el tema de los aceites. O sea, hay pocos proveedores en el país y eso funcionó. En el caso del trigo se me hace que es más complejo porque hay que sumar un montón de actores, pero yo creo que en todas estas situaciones no queda otra que sentarse a negociar, a plantear, a ver ¿Cómo funcionaría eso? Cada exportador, una partecita... ¿la dejaría otro precio? O sea, en vez de subir las retenciones, tratar de que a través de las exportaciones haya un cupo para el mercado interno a precio subsidiado. Te repito, desconozco cómo se va a hacer o cómo va a terminar lo de trigo. Me parece razonable sentarse a conversar, negociar y aprovechar la parte buena sin descuidar lo que es el mercado argentino, la comida de los argentinos. Pero esto trae, digamos, lo bueno que son los precios de los commodities. Siempre aparece después alguna cosa que complica. O sea,
los fertilizantes, o sea, Rusia, además de ser el primer exportador mundial de trigo y demás, es el segundo exportador mundial de petróleo y el primer exportador mundial de gas, con lo cual la energía va a ser un problema más complicado. Y los fertilizantes ni hablar, van a ser más caros. Los fertilizantes, los nitrogenados y los fosforados van subiendo a la par que se complican estas cosas. Bueno, hay que explicar a la gente también que por eso suben los precios, ¿no? Porque se estiman que las cosechas pueden llegar a ser menores también por la no utilización de fertilizantes en el futuro. Van a subir. Hoy fertilizantes alrededor de $1000, claro. la urea o los fosforados, con lo cual complica el panorama. El petróleo subió a $125 y algunos que saben mucho más que yo dicen que podría llegar a los $150. Estamos hablando de precios que habían estado en el 2008, hace 12, 13 años, y ahora en pocos días subió eso. Con lo cual, Diego, poder establecer un pronóstico claro de cómo va a ser la situación, creo que escapa a la conversación nuestra. Claro. Día a día aparecen nuevas sanciones, nuevas complicaciones y demás. Lo que vos decías en el tema de los alimentos, hay países como Hungría prohibió la exportación de trigo hasta no ver si se calman las cosas y asegurarse el mercado de ellos. El mercado de ellos. Ahora, yo pregunto esto, porque cada vez que uno vemos, nosotros tenemos una capacidad de producción mucho más por encima de lo que consumimos. Ahora, sí, cuando uno ve estas movidas, estos movimientos, el productor dice: me parece que me van a poner una retención, me parece que me va a poner un cupo a la exportación, nos reunimos por las dudas. ¿Se ve esa incertidumbre? Porque desde el gobierno se aseguró que no 1000 veces a estas metodologías. Bueno, el responsable de eso es el gobierno, no yo. Sí, hasta ahora no parecería que el nivel de retenciones se mantendría. Pero insisto, me parece que los argentinos es un conjunto, pero quienes tienen poder de decisión tendríamos que poner la mayor inteligencia posible para aprovechar el buen momento de los precios y exportar lo máximo posible y hacer el esfuerzo compartido como para que dentro del país quede el stock necesario para abastecernos a todos nosotros. Y hablo de los que podemos tener poder adquisitivo y quienes no lo tienen. Beneficiar a los productores, no perjudicar a los argentinos, ¿no? Exacto. Reconozco que no es fácil, no tengo la fórmula mágica, pero me parece que hay que sentarse y pensar en esas alternativas. Y en estos temas de conflicto, estando en guerra Ucrania, Rusia, no es para el mes que viene. O sea, ojalá termine la guerra lo antes posible, sería lo que yo deseo y creo que la mayoría. Pero de persistir esto, o sea, incide para el próximo año. Es decir, que se pueda sembrar o no Ucrania en la próxima campaña. Cambia todo. Rusia tenga un elemento, es algo que no es de un mes o 2 meses, sino uno complica también para la próxima campaña. Con lo cual, el panorama, Diego, es complicado. Incierto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Por todas estas respuestas que nos has dado.